¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Biblia muestra el nacimiento de Jesús, da un detalle rápido de él con 12 años y después corta directamente a los 30 años, ya siendo bautizado por Juan el Bautista? Pero, ¿y dónde está el resto? Esa laguna generó muchísima especulación, desde milagros de un niño psicópata hasta viajes místicos al Himalaya. Por eso, en este video vamos a presentar las principales teorías sobre lo que Jesús hizo en esos años perdidos y escoger aquella que tiene más sentido observando el resto de la palabra de Dios. Necesitamos comenzar esta investigación por lo que tenemos en la Biblia. Los evangelios registran el nacimiento de Jesús, con todos los detalles cósmicos y humildes al mismo tiempo. En Lucas 2 vemos a María dando a luz en un establo, poniendo al Salvador del mundo en un pesebre. Ángeles aparecen en el cielo y pastores salen corriendo por los campos. Mateo, por otro lado, nos muestra el lado tenso de la historia. Los magos, la estrella misteriosa, los celos enfermizos de Herodes y la huida de la familia a Egipto. Todo esto sucede mientras Jesús aún es un bebé, pero después, silencio. Durante más de una década, los evangelios no dicen nada, solo un pequeño detalle en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y es solo cuando cumple 12 años que tenemos de nuevo un destello. Jesús va con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando regresan a casa, se dan cuenta de que él se había quedado atrás. 3 días de búsqueda, hasta que lo encuentran en el templo, debatiendo con los maestros, oyendo, preguntando, impresionando. Y cuando María, como cualquier madre desesperada, le pregunta por qué hizo aquello, Jesús responde algo que resuena hasta hoy. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La primera frase registrada de Jesús ya es una revelación. A los 12 años, él sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía cuál era su misión, pero después, más silencio. Hasta los 30 años, nada. Entonces, ¿qué hizo Jesús durante esos años desconocidos? Primera teoría, Jesús hizo señales y prodigios. Según los evangelios apócrifos, libros que no son reconocidos como inspirados por los cristianos, Jesús era un niño muy diferente de lo que podríamos imaginar. El Evangelio de la infancia de Tomás describe una escena curiosa. Jesús, a un niño, está jugando y moldea 12 pajaritos de barro. Luego, de repente, da vida a las criaturitas con un chasquido de dedos. Una escena tierna, pero enseguida el ambiente cambia drásticamente. Otro niño choca con él, aparentemente sin querer, y Jesús simplemente lo mata. Sí, de la nada. Los padres del niño muerto van a reclamar, y Jesús, como si hubiera activado el modo justiciero infantil, los ciega. Solo después, en un giro dramático, Jesús resucita al niño. Claro que el texto también muestra milagros bonitos. Jesús resucita a un niño para probar que no lo había empujado del techo, lo cual muestra que hacía el bien por los motivos equivocados. De cualquier modo, todo esto sucede en un ambiente extraño, como si él fuera una mezcla de divinidad precoz con un personaje poderoso e inestable de caricatura. El evangelio árabe de la infancia de Jesús es igualmente extraño. En otra de esas historias inverosímiles sobre la infancia de Jesús, él simplemente cura a un hombre que había sido transformado en un asno. 3 mujeres lloraban delante de un burro cubierto con paños de oro. Era su hermano, maldecido por hechicería antes de casarse. María, conmovida, coloca al niño Jesús sobre el lomo del animal. Y listo, el hechizo se deshace y el burro se convierte en un joven sano. Así de simple, Jesús bebé, montado en un asno, revirtiendo magia con su presencia. Una mezcla de cuento de hadas con teología dudosa. Y ahí está el problema, con esas narrativas del niño Jesús metiéndose en muchas aventuras con sus poderes sobrenaturales. Esos relatos fantasiosos muestran a un muchacho divino que usa sus poderes de forma impulsiva, con un humor inestable y sin ningún rasgo de compasión, una imagen que contrasta radicalmente con los relatos que los evangelios canónicos nos ofrecen. Jesús nunca fue presentado como alguien que necesitaba probar su autoridad mediante trucos sobrenaturales al azar. Al contrario, él siempre usó sus milagros con un propósito claro: sanar, restaurar, salvar, revelar el reino de Dios. Estos textos apócrifos, al intentar llenar las lagunas de la infancia de Cristo, terminan creando versiones distorsionadas que no resisten una comparación seria con los evangelios auténticos. El pequeño Jesús en el templo, un niño sabio e inteligente, jamás podría ser el mismo de esas historias. Segunda teoría, Jesús viajó a lugares lejanos. Según algunos, durante los llamados años perdidos, Jesús habría ido a Egipto,
no con sus padres huyendo de Herodes, sino solo para estudiar magia con ocultistas. Otros creen que él fue hasta la India, donde habría pasado años aprendiendo con gurús hindúes, absorbiendo sabiduría oriental para regresar como un maestro iluminado. Y, para completar el paquete místico, aún hay quienes dicen que Jesús se convirtió en un monje budista en el Tíbet, meditando en cuevas heladas con monjes lamas del Himalaya. Son ideas creativas, sin duda, pero creatividad no es lo mismo que credibilidad. ¿Y por qué esas teorías de que Jesús fue a esos lugares no se sostienen? Primero, no existe ninguna evidencia histórica confiable, nada en papiros, pergaminos, hallazgos arqueológicos o relatos antiguos que confirme esos viajes. Es pura especulación moderna, sin base seria. Ningún historiador académico serio da crédito a eso. Segundo, no hay ningún rastro lingüístico. Si Jesús hubiera vivido años en la India o en Egipto, sería natural encontrar huellas de esas culturas en sus discursos, palabras en sánscrito, conceptos egipcios, algo por el estilo, pero no existe. Todo lo que él enseñó está enraizado en el hebreo, en el arameo y en las escrituras judías. Y tercero, el mensaje de Jesús es 100% bíblico. Él habla del reino de Dios, cita a los profetas, cita la ley, enseña en las sinagogas. No hay karma, no hay reencarnación, no hay meditación trascendental. Jesús no vino como un maestro iluminado más, vino como el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Tercera teoría. Jesús vivió en el desierto. Una de las teorías más plausibles y menos fantasiosas para llenar los años perdidos de Jesús involucra una posible conexión con los esenios, un grupo judío que vivía en comunidades aisladas en el desierto como la famosa Qumran, donde fueron hallados los rollos del Mar Muerto. Estos grupos eran conocidos por su vida rigurosa de oración, ayuno, copia de las escrituras y rechazo de la sociedad corrompida del templo en Jerusalén. Algunos imaginan que es muy posible que, viviendo en Galilea y frecuentando regiones cercanas al desierto de Judea, Jesús tuviera algún contacto con esa tradición espiritual. Después de todo, hay semejanzas innegables. Ambos valoraban profundamente la escritura, llevaban una vida de disciplina y oración, y compartían una visión escatológica, es decir, creían que estaban viviendo el fin de los tiempos. Además, al igual que Jesús, los esenios llamaban a Dios Padre. Las semejanzas son interesantes, pero se detienen allí. Mientras los esenios se aislaban del pueblo y cultivaban una espiritualidad elitista y legalista, al punto de considerarse los únicos fieles verdaderos, Jesús hacía exactamente lo contrario. Él se involucraba con la multitud, comía con pecadores, tocaba leprosos, conversaba con samaritanos y escogía discípulos pescadores y cobradores de impuestos. Jesús no fundó una secta separatista en el desierto. Él llevó la santidad dentro de las ciudades. Mientras los esenios evitaban contacto con quienes consideraban impuros, Jesús buscaba restaurar a los impuros con gracia y verdad. Si hubo alguna influencia de los esenios, solo sirvió como contraste para mostrar la diferencia radical de la misión de Cristo. En vez de huir del mundo, Él vino para transformarlo. Cuarta teoría, Jesús fue un carpintero en Nazaret. Veamos lo que dice este texto frecuentemente ignorado. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Esa frase, dicha por los mismos paisanos de Jesús cuando comenzó a enseñar, revela mucho. Primero, muestra que Jesús era conocido, y no como un viajero misterioso, ni como un iluminado extranjero recién llegado de Oriente, sino como un trabajador común, un hombre del pueblo, alguien que creció en medio de la gente y que tenía una profesión definida, carpintero. Es importante decir que la palabra usada en el griego original es tecton, un término que no se limita al trabajo con madera, sino que tiene un significado más amplio, pudiendo referirse a un constructor, artesano o incluso albañil, dependiendo del contexto. De cualquier modo, esto indica que Jesús pasó su juventud trabajando con sus manos, involucrado en la construcción local, sirviendo a la comunidad, aprendiendo un oficio de José, su padre adoptivo. Además, Marcos menciona a sus hermanos y hermanas, es decir, Jesús vivía en un ambiente familiar estable, integrado a su cultura, religión y pueblo. No estaba aislado en un monasterio tibetano, ni escondido en una escuela de misterios en el desierto egipcio. Estaba creciendo como un judío fiel, en el contexto de Galilea, participando de las fiestas en Jerusalén, asistiendo a la sinagoga y aprendiendo las escrituras. Nota que cuando Jesús finalmente comienza su ministerio, la gente se sorprende, no porque hubiera regresado con alguna filosofía extranjera, sino porque, siendo apenas el carpintero,
Ahora enseñaba con autoridad, sanaba con poder y hablaba con una sabiduría inexplicable. Ellos preguntaban, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Esas preguntas son reveladoras. Si Jesús hubiera estudiado con filósofos en Grecia o con gurús en la India, habría rumores, registros, algo notable. Pero no, el asombro de la gente era precisamente porque nada en su vida anterior indicaba eso. Él era el carpintero de Nazaret. Por lo tanto, con base en Marcos 6, podemos afirmar con seguridad, durante los años silenciosos, Jesús estaba viviendo como cualquier otro judío piadoso de su tiempo, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, trabajando, sirviendo, estudiando las Escrituras y esperando el tiempo señalado por el Padre para iniciar su misión. Mucha gente mira ese vacío entre los 12 y los 30 años de Jesús y se incomoda. Al fin y al cabo, si los evangelios son la principal fuente sobre su vida, ¿por qué saltar casi 2 décadas enteras? ¿Será que los autores escondieron algo? ¿Será que hay un misterio encubierto? En realidad, el silencio de los evangelios no es accidental, es intencional. Y la explicación es simple: los evangelios no son biografías convencionales como las que conocemos hoy. No fueron escritos para contar cada detalle de la vida de Jesús, año por año, sino para responder a una pregunta mucho mayor. ¿Quién es Jesús y por qué vino? Cada evangelista organizó los relatos con un propósito teológico. El enfoque no está en la infancia, en la juventud o en los hábitos cotidianos de Jesús, sino en su identidad divina y en la misión que vino a cumplir: anunciar el reino de Dios, revelar al Padre, morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida. Si los autores bíblicos no consideraron relevante registrar lo que Jesús hizo entre los 12 y los 30, es porque lo necesario para la fe fue preservado. El silencio, en este caso, no es una omisión sospechosa, es una selección cuidadosa. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo: mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel. No te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima. ¡Ya!